en Resumen Matinal, la revista. Buenos días a los que recién se integran aquí a la mañana de sus viernes. Bien decía, antes de pasar a la pausa comercial, que en nuestro espacio de salud vamos a estar hablando de obesidad y embarazo, conocer realmente cuáles son sus riesgos, pero por sobre todo cómo controlarlos también. Y para esto toda una experta nos acompaña la mañana de hoy, la doctora Cándida Romero, quien es también ginecobstetra y nutrióloga clínica. Buenos días. Buenos días. Gracias, doctora, por acompañarnos a discutir o más bien a hablar un poco de este tema, porque en sociedades como la nuestra y en países como los nuestros, tan latinoamericanos, tan caribeños, el tema de la obesidad suele ser un tema muy común, se maneja con una manera muy sin mucho formalismo, sin la importancia que muchas veces requiere. Y si a esto sumamos entonces un embarazo, ¿de qué estamos hablando? De acuerdo. Gracias por la invitación. El embarazo es una condición que la mujer disfruta mucho. Y lo más importante es que la paciente debería ser es lo ideal que la paciente busque un embarazo premeditadamente. ¿Para qué? Para que pueda tener la oportunidad de prepararse para ese embarazo. ¿Por qué? Porque va a formar una vida en su vientre. Y esa vida que va a formar debe de estar preparada y lista para cuando se logre ese embarazo, entonces estar en las mejores condiciones de salud. De salud, porque a eso paso, porque yo hablo desde mi experiencia personal. Tengo un hijo de 5 o 6 años, va a cumplir prontamente. Al momento de yo embarazarme y tener a mi hijo, obviamente no fue un tema de planificarlo, pero sí ya yo estaba en un sobrepeso al momento de embarazarme. Me recibe mi ginecobstetra y me dice, tenemos que tener pendiente que asumes un embarazo con esta cantidad de peso y es normal que entonces se aumente un peso, pero en tu caso, si te descuidas, puede ser desastroso. Y tengo que decir que así fue. Fue bastante difícil de manejar el peso y todavía 6 años después lidio con estas consecuencias. Sí, así es. Hay pacientes que tienen tendencia a aumentar más de peso, inclusive fuera del embarazo. Y entonces cuando se embarazan con sobrepeso, entonces van a poder tener más dificultad para poder llevar ese embarazo lo más adecuado posible. Pero no siempre hay dificultad cuando se tiene un embarazo con un poco de sobrepeso. Todo va a depender de la magnitud del sobrepeso o si ya la paciente está en lo que se llama obesidad. ¿Y cuáles serían los riesgos más comunes y los principales que se pueden enmarcar dentro de este tipo de condición cuando estamos presentando un embarazo y el embarazo en un momento de obesidad? La paciente hay que llevar un control muy de cerca con ella. ¿Por qué? Porque va a implicar un sinnúmero de complicaciones, de donde vienen las complicaciones fetales y las complicaciones maternas. Y es por eso, como hay un dúo para poder cuidar, entonces el seguimiento tiene que ser un seguimiento bien de cerca. Okay. Y en manos expertas para que pueda tener un desarrollo final del embarazo y que esa paciente no tenga complicaciones posteriores y durante el embarazo también los riesgos sean mínimos. Ok, pero cuando estamos hablando de riesgos, porque por eso quiero saber específicamente como cuáles podemos ver. En mi caso, por ejemplo, siempre estaba un tema de si presentar preeclampsia o no, si un tipo de presión alta sí o no. He visto también casos de embarazadas que se limitan del caminar, por ejemplo. Esa clase de cosas. Sí, los pacientes hay complicaciones que pueden ser fetales, propias del feto y complicaciones que pueden ser de la madre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se embaraza con un sobrepeso o se embaraza con una obesidad mórbida, como es conocido, claro, la Organización Mundial de la Salud elige como parámetro para medir si el paciente está en su peso ideal, si tiene sobrepeso o si tiene obesidad, lo que se llama el índice de masa corporal. Eso se hace calculando el peso de la paciente multiplicado por su talla en metro. Entonces, esos parámetros nos van a dar un índice que me va a decir en qué riesgo va a estar la paciente. De acuerdo a ese índice, entonces vamos a trabajar para poder tener ese binomio, que es madre y feto, okay, en las mejores condiciones. Dentro de esas complicaciones entonces están las fetales, que pueden tener malformaciones fetales, pueden tener
bebé con Con sobrepeso, sobrepeso también, a eso que se iba. llaman macrosómicos, que también es una complicación que va a traer otras complicaciones, donde ese Diabetes feto va a infantil ser, incluso. ese feto puede hacer en su vida, puede hacer diabetes infantil, también puede tener problemas de hipoglicemia al momento del nacimiento, que Ok. también es muy peligroso, y inclusive pueden morir dentro del vientre de la mamá, lo que se llaman Wow. muertes fetales. La muerte fetal, Ujú. ese es el caso ya más extremo Sí. y por sobre todo imagino también Sí. que debe ser de uno de los más traumáticos. Sí. Y la madre también entonces ahí va a tener que puede ser un parto prematuro, puede también tener dificultad a la hora del parto, con las llamadas distosia de hombro, porque tiene un feto muy grande para su pelvis y entonces eso puede acarrear hasta la muerte muchas veces en los fetos. En los fetos. Ujú. Algo importante es que también cuando estamos en un proceso de embarazo suele sentirse y hablarse bastante del tema antojo, de comer, 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 a veces casi siempre no lo que necesitamos, sino porque entendemos que estamos en un proceso y que nos los merecemos porque estamos en una condición especial. ¿Qué tanto daño puede llegar a hacernos esto a las mujeres, a hacerles esto a las mujeres que están en un proceso de embarazo y que por sobre todo están en un proceso de obesidad? Sí, lo que pasa es que la mayoría de los antojos los pacientes no lo identifican ni saben realmente por qué se produce. Pero la mayoría de los antojos se producen más en los pacientes cuando no llevan una dieta adecuada y no utilizan los nutrientes requeridos para ese embarazo. Entonces, los pacientes pueden hacer lo que se llama hipoglicemia y entonces a los pacientes lo que hace es que le da ese deseo de Esa comer ansiedad. cosas dulces, ansiedad, y entonces ellos lo manifiestan propio del mismo embarazo, pero el problema es metabólico. Entonces, por eso hay pacientes que saben ustedes que dicen, a mí nunca me dio antojo, pero a mi hermana sí tenía muchos antojos. Entonces, cuando hay trastorno metabólico, el cuerpo va a hacer ese tipo de mecanismo y entonces los pacientes lo pueden reconocer como que es un antojo y no una necesidad, de resolver algo que ya su metabolismo le está pidiendo. Le está pidiendo. Doctora Romero, entonces, ¿qué hacer? Enfrentamos, llega el momento, un embarazo, no necesariamente lo planificamos. Llega el embarazo, estamos en un proceso de obesidad o obesidad mórbida muchas veces. Entonces, ¿qué hacemos porque necesariamente se suben ciertas libras dentro del embarazo? Es parte normal y es que se necesitan también. Sí. Pero ¿cómo hacer entonces para no descontrolarnos y que esto no lleve a afectarnos de una manera que pueda terminar tristemente? Lo recomendable es que el paciente tenga sus chequeos con su médico de cerca, que lleven un régimen nutricional adecuado para ese embarazo, porque el régimen nutricional del paciente que tiene obesidad o que tiene morbilidad no es igual a un paciente normal que no tiene ningún tipo de situaciones. Claro. Entonces, la nutrición es la parte fundamental durante el embarazo. ¿Por qué? Porque tenemos que adquirir los nutrientes que podamos desarrollar un feto en las mejores condiciones, y hay pacientes inclusive que se privan de comer algunos alimentos propios por la misma cultura, que desconocen claro. que en realidad lo necesitan. Inclusive hay pacientes que utilizan menos nutrientes que cuando no están embarazadas. Entonces ahí viene también una situación donde puede tener el feto bajo peso, propio también del mismo trastorno metabólico que tiene la madre. Entonces, bien de cerca con su médico, llevar un régimen nutricional adecuado, buscar ayuda inclusive si necesitan que su médico no maneje la parte de nutrición. Es recomendable también tener un apoyo a nivel nutricional, que es lo más favorable para todo paciente. Para todo paciente, para llevar a feliz término ese embarazo. Ese embarazo. ¿Existe, doctora, un peso o un rango de peso que se pueda determinar y decir, bueno, si estás en este rango de peso, llevas un embarazo normal? Ahora, si estás por encima de este rango, entras dentro de un proceso de obesidad y tenemos que tener un tratamiento distinto contigo. Sí, como hablé ahorita, decía que el índice de masa corporal es lo que nos va a guiar para entonces darle un seguimiento a ese paciente. Otro de los índices que vamos a utilizar es el peso que esa paciente va a ir aumentando mes por mes. Por eso las citas deben ser mensuales al principio, pero dependiendo de cada morbilidad que tenga un paciente, entonces el seguimiento sería más cercano o diferente. Pero un paciente que está embarazada no debe de subir más de 3 libras en un mes. Y esos son los parámetros que seguimos
porque se considera un embarazo normal con un peso adecuado que no pase de 16 kilogramos durante todo el 3 embarazo. libras por mes. No más. No más de ahí. Ese es el estándar, como Sí. un estándar diseñado para poder tener una idea de cómo entonces está nuestro proceso. Sí. Según su experiencia, la consulta que usted recibe, las pacientes que evalúa y el conocimiento también que tiene obviamente por su especialidad, ¿cómo ve usted la situación de los embarazos en República Dominicana, los embarazos en estas condiciones? ¿Estamos las mujeres presentando un tipo más de esta condición o ciertamente estamos más en mejores condiciones de salud al momento de recibir el proceso de un embarazo? Bueno, eso depende mucho de la población, si es una población de adolescentes, si es una población de edad media o si es una población más adulta. Entonces, dependiendo del conocimiento de ese paciente, ya las pacientes han cambiado bastante. Han cambiado. Han cambiado mucho y en ese sentido ya el paciente se está cuidando un poquito más y tenemos menos complicaciones en ese sentido, pero el número todavía es muy alto y avala la Organización Mundial de la Salud en ese sentido, donde las complicaciones a nivel de salud pública son también muy grandes. Bueno, doctora, agradecer a la doctora Cándida Romero, ginecobstetra y también nutrióloga clínica. ¿Dónde podemos encontrarla, doctora? Estamos ubicados en el Centro Médico Moderno, en Los Prados. En Los Prados, aquí en Santo Domingo. Eso es cerca por la Charles Sommer. En la Charles Sommer. En la Charles Sommer, claro que sí, he estado por allá. Bueno, agradecer a la doctora, invitarla para que por favor nos acompañe en otra oportunidad tratando estos temas, porque a veces lo normal es, doctora, es ir donde una ginecobstetra y también aparte tener una consulta con un nutriólogo o un nutricionista, ¿verdad? Pero encontrar en usted las dos alternativas, yo diría que es el 2x1 perfecto. Así es. ¿Verdad que sí? O sea que usted en su consulta lleva de la mano los dos procesos. Los dos procesos. Bueno, ya usted sabe, enhorabuena a la doctora Cándida Romero. Pueden encontrarla en el Centro Médico Moderno aquí en Santo Domingo. Nosotros entonces, gracias por acompañarnos. A ustedes. Y nosotros vamos a pasar entonces con la cápsula que tenemos esta semana. Vamos a ver cuál es el tema que trata Michelle Pineda la mañana de hoy.